Y precisamente hoy les quiero compartir, y el título de mi predicación se titula El lugar más importante de tu vida. Necesitamos encontrar ese lugar especial, ese lugar de refugio, ese lugar de paz, ese lugar que no se compara con ningún otro. Cuando caminaba por la calle y veía la silla, la montaña de la silla, decía, wow, Dios es de detalles. Dios les dio un lugar hermoso. Las montañas de esta ciudad son increíbles. El verde, la ciudad es hermosa. Y los hombres necesitamos identificar esos lugares donde nos sentimos a gusto, donde somos felices, donde todo funciona. Hay un lugar que debe ser el lugar más importante en nuestra vida. Y todos lo estamos buscando, todos lo estamos necesitando, solo que a veces lo empezamos a buscar en el lugar equivocado. Le quiero contar un segundo de mi experiencia. Recién casados, cuando regresamos de nuestra luna de miel con mi esposa, nos quedó gustando. Eso de las vacaciones, el sol, la playa, los dos juntos tomados de la mano, caminando por la arena. ¡Wow! Comiendo rico, los pececitos saltando en el mar, el sol brillando, los pajaritos cantando, la brisa del mar. Dijimos, esta es vida. Ya juntos los dos nos podemos dar besitos y ese tipo de cosas. Decimos, wow, ya esta es la vida que nos merecíamos. Dios, gracias por la luna de miel. Entonces nos quedó gustando la luna de miel y nos propusimos que pronto tendríamos que hacer un siguiente viaje, de golpe un viaje de aniversario al año o al año y 6 meses por mucho, volver a tener esa experiencia así en un lugar paradisíaco, en un lugar perfecto, en un lugar soñado, en un lugar de pajaritos, de pescaditos saltando en el mar, de comida deliciosa, de besitos, ese tipo de lugar. Y así que pues las finanzas no eran muchas, recién casado uno tiene compromisos, está construyendo el hogar, todos son gastos nuevos, entonces pues no había mucha posibilidad de ahorrar, pero alguien nos dio un muy buen consejo y nos dijo, vean el lugar donde quieren ir, tómenle una foto a ese lugar o busquen una imagen de ese lugar y lo van a poner ahí enfrente de su cama, la foto. Y todas las noches van a orar para que Dios los lleve a ese lugar. Y dije, wow, qué consejo. No es místico, no es visualiza el lugar y mírate ahí caminando y camina y ve, mira, cierra tus ojos. No era nada de eso. Era simplemente tener la referencia de lo que le estábamos pidiendo a Dios y ponerlo ahí. Así que lo colocamos justo detrás de nuestra puerta del cuarto de habitación para que todas las noches, cuando cerráramos el cuarto, viéramos la foto. Y teníamos una foto de una playa espectacular y ahí la veíamos y entonces todas las noches recién casados en mundo perfecto nos tomabas de la mano y decíamos, Padre Dios, llévanos a este lugar, llévanos a este lugar, llévanos a este lugar, te lo pedimos por favor, vuélvenos a llevar y se convirtió en una oración deliciosa y lo gozamos y empezamos a ahorrar y empezamos a disfrutarlo y llegó el día, pudimos pagar nuestras vacaciones. Y empacamos las maletas, la playa, el sol, la brisa, el mar, nuestra segunda luna de miel, rapidito, lo logramos, gracias Dios. Tomamos el avión, aterrizamos en el lugar que habíamos soñado, pisamos la tierra y las nubes negras llegaron. Habíamos comprado 5 días de vacaciones. Hermanos, Dios es bueno. De los 5 días, 4 diluvió. Entonces yo me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué la foto? ¿Para qué la oración agarrados de la mano, el ahorro, el ayuno? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Dios? Y sin darme cuenta, Dios estaba dando una de las lecciones más poderosas en mi vida. Y escúchela. El lugar perfecto no existe. De la misma manera como el hogar perfecto no existe, el trabajo perfecto no existe,
El esposo perfecto no existe. La esposa perfecta no existe. Los hijos perfectos no existen. La iglesia perfecta no existe. El lugar perfecto no existe. El lugar perfecto se construye. Vuelvo a decírselo. El lugar perfecto que Dios tiene para ti, lo construyes. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros, antes de pisar la tierra de nuestras vacaciones, construimos nuestras vacaciones perfectas en oración. Orábamos por la provisión, orábamos para hacer realidad el sueño, orábamos para poder cumplir esa meta. Pero una vez pisamos ese lugar, se nos olvidó orar para disfrutar lo que Dios nos había entregado. Y nos amargamos por las nubes negras. Y el hábito de orar para poseer la tierra, se nos olvidó continuarlo en el día en que pisamos la tierra. Y ahí llegó la lección de Dios. ¿Quieres disfrutar de un lugar agradable y hermoso? Sí, sí quiero, Dios. Ok, constrúyelo. ¿Cómo construyo ese lugar perfecto? ¿Cómo llego a disfrutar ese lugar que Dios tiene para mí aquí en la tierra? ¿Cuál es ese lugar? Bien, ese lugar perfecto que tú construyes día a día se llama tu lugar de oración. Y lo que olvidamos hacer mi esposa y yo cuando pisamos nuestras vacaciones soñadas fue volvernos a tomar de la mano y orar construyendo esas vacaciones. Y cada día nuestro corazón se amargó. Nubes negras, pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas, encerrados en el hotel, mirándonos cara a cara. Sí, y los pajaritos y el sol y los besitos. No, el corazón se amargó. Porque van a haber días de nubes negras en los cuales el lugar perfecto aparentemente se fue. Pero los hijos de Dios sabemos que un lugar de nubes negras se transforma en un lugar de oración y ruego. Hace un tiempo tuve una visión. Yo no soy muy de visiones, pero las veces que Dios me ha hablado con visiones, estoy seguro en mi corazón que Dios tenía algo para mostrarme. Y le quiero contar la visión que tuve. Estaba orando y en ese momento vi muchas piedras que constituían una especie de muralla. Pero esas piedras estaban tiradas en el piso, rotas. Tenía la imagen de una muralla, pero no era un lugar hermoso. Había maleza alrededor, se veía negro, oscuro, triste, abandonado. Realmente lo que vi fue una muralla de piedras abandonada. Y entonces le pregunté a Dios, ahí mientras estaba orando y vi eso, ¿qué me estás mostrando, Señor? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y fue muy claro lo que Dios me dijo. Este es el lugar de oración de mi iglesia. Tristemente, la iglesia del Señor ha convertido su lugar de oración en un lugar abandonado. Y lo que debería ser el mejor lugar de la tierra para el pueblo de Dios, lo dejamos, lo abandonamos. Se nos olvidó construirlo. La oración es un lugar que yo construyo. Y lo que encontré en esta visión es que la oración es mi fortaleza. Es una muralla de protección que yo construyo alrededor mío. La oración es una muralla de protección que yo construyo alrededor de mi familia. La oración es una muralla de protección que yo construyo alrededor de mi iglesia.
La oración es una muralla de protección que yo construyo alrededor de mi nación. Y entre más oración, más piedras van edificando, más fundamentos Dios mismo va añadiendo a esa muralla de protección. De tal forma que cuando el enemigo se quiere levantar con nubes negras y viene a atacar mi espacio, viene a atacar mi vida, mis pensamientos, viene a atacar mi familia, viene a atacar mi iglesia, viene a atacar mi nación, su ataque no puede entrar porque hay una muralla de protección que yo he construido en oración. Alguna vez Adri me dijo, Dios me habló. Adri es mi esposa. Y me dijo, Dios me habló. ¿Qué pasó, linda? ¿Qué te está contando el Señor? ¿Alguna vez tú y yo, cuando nos casamos, soñamos con ser pastores en una iglesia de niños y tener el número de niños que están llegando cada fin de semana? Yo le dije, no. Recuerdo muy bien que recién casados fuimos a un seminario para aprender de niños y estábamos comiendo delante de una pastora que nos dijo, uy, es que en mi iglesia tenemos 1000 niños. Yo le abrí los ojos y le dije, ¿1000 niños? ¿1000 niños van a su iglesia? Usted es una dura, usted es una dura. 1000 niños, Dios mío, esta mujer es una santa. Job la tendría que conocer a usted. ¿Cómo hace usted con 1000 niños? Uy, Dios es una dura. Y Adri me dice, mi esposa, que ella comenzó a orar en lenguas y que mucho de lo que Dios nos ha dado hoy como iglesia es el resultado a sus oraciones en lenguas, clamando los secretos de Dios, bajando del cielo los ladrillos que iban construyendo paso a paso la muralla de ese lugar espectacular que no existe, se construye. Tu lugar especial está en construcción. Tu lugar de protección está en construcción. No te lo construye el pastor, no te lo construye la iglesia. Lo construyes tú, cerrada la puerta, encontrándote cara a cara en el secreto con tu Señor. Ladrillos bajan del cielo y la muralla se va edificando. Hay un hombre en la Biblia que nos habla precisamente de la construcción de un lugar especial. Y el hombre del cual hoy les quiero hablar, porque quiero ir a la Biblia, es Nehemías. Y Nehemías me encanta. Nehemías es uno de esos líderes espirituales del cual todos deberíamos aprender, porque aun cuando el mundo ofrece seminarios impresionantes de liderazgo, en la Biblia, en las Escrituras, tenemos los mejores principios de liderazgo espiritual. Y Nehemías es uno de esos hombres que nos habla precisamente del poder de su liderazgo. Y todo arranca con Nehemías capítulo 1. Y me encantaría que usted me acompañara en su Biblia a Nehemías capítulo 1, porque vamos a hablar precisamente de la forma como este hombre reconstruye ese lugar de protección que estaba caído. Nehemías era un gran hombre de Dios. Y lo primero que aprendo yo en las Escrituras acerca de la vida de Nehemías es que la grandeza de un hombre no consiste en la grandeza de sus actos. Escúchelo muy bien. La grandeza de un hombre no consiste en la grandeza de sus actos. La grandeza de un hombre consiste de la grandeza de su Dios. Entre más grande es nuestro Dios, entre más grande es nuestra comunión con Dios, entre más grande es nuestro tiempo a solas con Dios, más grande es la grandeza de nuestro corazón. Nos hacemos grandes en el lugar de rodillas. Nehemías no es grande solo por haber reconstruido el muro que se había derribado alrededor de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver por qué Nehemías es grande. Su grandeza realmente tiene inicio en la oración que él levanta. ¿Cuál es el título del capítulo 1 de Nehemías? ¿Lo tiene ahí usted en su Biblia? ¿Cómo se titula el capítulo 1 de Nehemías? Oración de Nehemías. Escuche,
sobre Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo ese sencillo título? El gran líder de Dios arranca su protagonismo en las Sagradas Escrituras haciendo algo. ¿Qué es eso? Orando. Oración. ¿Oración de quién? De Nehemías sobre Jerusalén. Nehemías está reconstruyendo en su oración ese lugar que le pertenecía, que le había sido entregado, pero del cual él había sido expatriado. Miremos lo que ocurre. Nehemías vivía en la capital del reino de Persia, ya no vivía en Jerusalén. Era uno de los expatriados por el exilio. Él había dejado atrás en Jerusalén la persecución, la tristeza de una ciudad derribada, perseguida a causa de su pecado e invadida. Era un ciudadano del reino ahora, había llegado al reino de Persia y siendo ciudadano del reino, ahora él tenía un trabajo, era el copero del rey. Es decir, que Nehemías tenía un lugar, el mejor reino sobre la tierra en ese momento. Y no solamente vivía en un lugar espectacular, haga usted de cuenta lo que hoy podría ser Manhattan. ¡Wow! Un apartamentico en Manhattan, qué lugar tan espectacular. Ese sería mi mejor lugar. No solo eso, sino que Nehemías tenía la posibilidad de probar y servirle la comida a Barack Obama. Jeje. Estaba bien el hombre, tenía su trabajo, no era un esclavo, era un siervo, pero un siervo de altura. A pesar de su comodidad, su corazón nos deja ver algo importante. Y es que aun cuando él ya había dejado atrás el exilio y su tierra había quedado abandonada, su corazón sabía que algo no estaba bien. Y llegan unos hombres precisamente de Jerusalén y él se reúne con ellos y les pregunta: denme un reporte, ¿cómo va mi tierra? ¿Qué está pasando en Jerusalén, la tierra que yo dejé? Y este es el reporte de los hombres. Versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías. Escuchen estas frases. El pueblo no está bien. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta. Y presta atención a esta frase. ¿La quieren leer conmigo, por favor? ¿La podemos proyectar? Nehemías versículo 3. Lo tenemos, Nehemías 1 versículo 3. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una vez más, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y leamos juntos esto. Y el muro ¿cómo se encontraba el muro? ¿Se acuerda de la visión que Dios me permitió ver ese día? ¿Cómo estaba el lugar secreto de oración del pueblo de Dios? Derribado. Dios le presta mucha atención a los muros caídos, porque Dios sabe que cuando un muro está caído, esa ciudad, esa nación, esa familia, esa iglesia, esa persona están en peligro. Y Nehemías lo entendió. ¿Qué hace Nehemías? Yo estoy bien, finalmente vivo en el palacio, mi vida va bien, tengo lo que necesito, soy juicioso, amo a Dios. Muy triste por mi pueblo que está derribado y caído. Se lo merecen, es culpa de ellos. Hicieron lo malo, se pervirtieron, no fueron fieles a Dios, finalmente asuman las consecuencias de su pecado. Y les está yendo mal, claro, les está yendo muy mal por su pecado. Ellos son culpables de lo que les pasó. Van a sufrir, lo que les espera. Porque, qué duro es eso cuando Dios
Cuando Dios toma justicia, cosa seria. Eso no es lo que hace Nehemías. Porque la grandeza de un hombre consiste en su compasión. Y Nehemías se despierta en compasión. Cuando él escucha, el pueblo está mal, ¿qué hace Nehemías? Versículo 4. ¿Lo leemos juntos también? ¿Lo podemos proyectar? ¿Lo tenemos? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su corazón se movió en compasión. A alguien en la tierra por fin le duele lo que al Dios del cielo le está doliendo. Y esta es una frase de mi pastor que a mí me ha marcado. Porque en el centro del universo hay un Dios de misericordia que está llorando por los perdidos de su pueblo. ¿A quién enviaré y quién irá por ellos? Porque la iglesia del Señor a veces se le olvidó moverse a compasión por aquellos a los cuales se les cayó la muralla y el diablo vino a destruirlos. Y hemos juzgado las murallas de otros. Pero en el centro del universo hay un Dios de compasión que llora por el pecado de la humanidad. Su corazón se movió y él hizo algo. Ayuné y oré. Acciones que significan reconstruir el muro. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Ahora, ¿delante de quién se presenta Nehemías? Escuche esto. Escuche esto. Delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es el único lugar perfecto? ¿Cuál es el único lugar hermoso? ¿Cuál es el único lugar de gloria? ¿Cuál es el único lugar donde usted y yo vamos a recibir todo lo que necesitamos? Se llama el cielo. Y el lugar perfecto, como yo les dije al inicio de esta prédica, no existe, se construye. Y el lugar perfecto consiste precisamente en ese momento en que el reino de los cielos desciende sobre la tierra. ¿Cómo desciende el reino de los cielos sobre la tierra? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Se da cuenta? Es en el lugar de oración donde la tierra, que es un lugar imperfecto, un lugar de soledad, un lugar de dolor, un lugar de tristezas, es en el lugar de oración donde la tierra es invadida por el reino de los cielos. Y toda su imperfección, toda su tristeza, todo su dolor, toda su ansiedad es transformado cuando un hombre se pone de rodillas y baja el reino de los cielos a la tierra. Iglesia, vamos a hacer descender el reino de los cielos sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre su familia, sobre su vida. Iglesia, vamos a hacer descender el reino de los cielos sobre el cáncer, sobre el diagnóstico médico, sobre la ruina financiera. Vamos a hacer descender el reino de los cielos sobre su hijo adolescente que no quiso volver. Vamos a hacer descender el reino de los cielos sobre su jefe. Vamos a hacer descender el reino de los cielos sobre todo dolor y toda tristeza, porque vamos a ver muros construidos y la gloria de Dios llenando esos muros. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar perfecto? El lugar del reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer cuando estamos de rodillas ante Dios? ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó y oró, pero escuche las palabras de su oración. Las encontramos
El paso número 1 de la oración es increíble y se encuentra en el verbo le dije. Ayuné y oré e hice duelo y entonces le dije. Wow, y acá hay una lección que quiero que usted se lleve en su corazón. A veces en nuestra oración nos acostumbramos a lanzar palabras al aire. Dios, esto está duro, terrible, me fue mal, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Todo terrible. Y sentimos como si la oración no subiera del techo. Por esa razón nos cansamos y no oramos. Y nuestra oración se convierte en una demandadera, agonía, súplica y no pasa nada. Pero aquí Nehemías nos está dando un principio. Escuche esto. Le dije. La oración no consiste solamente en decir. La oración consiste en le dije. ¿Qué significa eso? Decirle a él. El artículo le significa que cada palabra de la oración de Nehemías fue dirigida como un misil al Dios de los cielos. Te digo, mi Dios, te cuento, mi Señor, dirijo mi oración no al viento. Deposito mi oración en el mismo altar de Dios, porque mi oración tiene un sentido, una dirección. Te estoy hablando a ti, Dios de los cielos. Te estoy diciendo a ti. En mi oración no le estoy hablando al demonio de la frustración. No le estoy hablando a mi esposa para que me escuche. No le estoy hablando al demonio que se mueve en mi jefe. No le estoy hablando al cáncer. En mi oración le estoy diciendo al Dios de los cielos, le dije a él. Nunca se te olvide que cuando vienes de rodillas, el cielo se abre y Dios hace esto. Cuéntamelo a mí, dímelo a mí, ábreme tu corazón, que estoy dispuesto a hacer que los ángeles del cielo guarden silencio, la adoración se calle, porque mi hijo me está hablando a mí. No le está hablando a su problema, no le está hablando a su crisis, no está hablando de su dolor, le está hablando al Dios de los cielos. Luego dice, grande y maravilloso. Y en su oración, Nehemías incluye adoración. Le dije al Dios de los cielos, de mi lugar. Le estoy hablando al Dios del lugar donde soy feliz. Le estoy hablando al Dios del lugar donde todo lo tengo. Le estoy hablando al Dios del lugar que me espera. Le estoy hablando al Dios que vive en la santa ciudad que un día descenderá del cielo. Le estoy hablando al Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Es que nacimos para adorar. Y nuestra oración nos recuerda que aquí estamos para adorarle a Él. Quiero contarte un testimonio. En la iglesia allá en Colombia, yo soy responsable del ministerio de niños, como les comentaba el pastor. Su Presencia Kids se llama la iglesia infantil. Y desde el año pasado iniciamos un ministerio anexo a Su Presencia Kids. Y le colocamos un nombre, se llama Su Presencia Kids Plus. Esto es un secreto en mi iglesia, por favor no se lo van a contar a nadie en Colombia, bueno. Porque casi nadie en Colombia sabe que Su Presencia Kids Plus existe. ¿Qué es Su Presencia Kids Plus? Es un salón especial en una casa que pocas personas conocen y pocas personas van a conocer, en donde van niños que tienen algún tipo de discapacidad, niños con parálisis cerebral, niños con autismo, niños con Asperger,
niños con déficits muy elevados de atención, con situaciones muy complejas, y tienen un cuidado pastoral mientras los papás atienden el servicio. Y estos niños tienen un profesor asignado exclusivamente para cada niño, hay un profesor. Entonces ese profesor conoce al niño y sabe físicamente, médicamente cuál es el diagnóstico y está pendiente del proceso del niño. La semana pasada evalué los reportes que me estaban enviando acerca de cómo iba el salón y qué estaba pasando en la vida de los niños. Y en particular me llamó la atención el reporte de una profesora. Y me estaba hablando de una niña que tiene una parálisis cerebral muy fuerte. Esta niña no puede mover de su cuerpo nada del cuello para abajo. Lo único que puede hacer es mover los ojos. No genera, no gesticula palabras. Y tiene que estar todo el tiempo en una silla de ruedas. Tenemos que estarla cambiando de posición continuamente porque obviamente su cuerpo se cansa. Solo mueve sus ojos. Y ella me decía en el reporte: pastor, hemos visto un avance increíble en ella. Cada vez que empieza el tiempo de alabanza y adoración, ella empieza a mover sus ojos de lado a lado y con su voz empieza a gesticular y empieza a mover sus manos queriendo levantarlas al cielo. Y me dice, ella me recuerda que nacimos para adorar. ¿Sabes para qué estás tú aquí en esta iglesia hoy? Para adorar al Rey. Grande y maravilloso, Dios del cielo. Mi problema está duro, pero tú eres grande y maravilloso, Dios del cielo. Tú eres fiel, versículo 5, a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Tú eres fiel. Tú eres el bueno Dios. Tú eres el santo. Tú eres el poderoso. Y versículo 6 dice: yo tu siervo. Nehemías pudo haber dicho: yo tu hijo. Yo el copero del rey. Yo el exiliado que supe apartarse del pecado y no prevariqué y no forniqué y no hice las maldades del pueblo, sino que me aparté. Yo el hombre que te busca. Yo el sabio. Yo el orador. Yo el adorador. Pero Nehemías no hace eso. Nehemías entra al lugar de oración diciéndole a su padre: yo tu siervo. Yo tu siervo. Porque Nehemías, sin saberlo, entendió el mismo principio que mueve el reino de los cielos. Y es el principio que expone Jesús en Filipenses 2, cuando se habla de Jesús en Filipenses 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Entonces Nehemías se levanta en su oración delante de Dios y se olvida de cualquier título, de cualquier logro, de cualquier justificación, de su poder, de su autoridad, de su unción, de sus rótulos, y viene ante Dios y le dice: tú, Dios del cielo, yo tu siervo. Yo tu siervo. Tú mandas, yo el que te obedece. Tú el dueño, yo el que se somete. Y en ese momento levanta su ruego: te ruego
que escuches la oración que hago de día y de noche. ¿Por quiénes? Por tus siervos, los israelitas. Uy, qué vasto esto. ¿Por quiénes está orando? Por los siervos israelitas. Un segundo. ¿Acaso la destrucción de la ciudad, los muros caídos, la invasión de los asirios, el dolor de la ciudad, no fue por culpa de los israelitas que se apartaron de su Dios vez tras vez tras vez y fueron tercos, rebeldes, sucios, miserables? Sí. Sí, pero Nehemías está haciendo algo que solamente un hombre grande puede hacer. Yo tu siervo, ellos tus siervos. No los mires como el diablo los muestra. Dios del cielo, míralos como un pueblo que te va a servir. No los mires conforme a su pasado. Míralos conforme a la promesa que escribiste sobre ellos. Dios, no mires mi familia conforme a nuestro pasado. Mira mi familia conforme a lo que tú soñaste de ellos. Porque yo tu siervo y ellos serán tus siervos. En su oración, él se pone de acuerdo con Dios. Y él dice: hemos pecado. A pesar de que les está quitando el rótulo de tercos y de rebeldes en su oración, a pesar de que Nehemías los está viendo como los siervos de Dios, el pueblo que iría a servir a Dios, y no los presenta como los prevaricadores, los sucios, los miserables, los que hicieron pecado. A pesar que Nehemías se presenta delante de él a clamarle como su pueblo de siervos, reconoce la falta del pueblo como suya delante de Dios. Y esta es la grandeza de un hombre, porque no es solamente movernos en compasión en la oración, es intercesión. Y la intercesión significa que yo me pongo en el lugar. Y Nehemías se pone primero en el lugar de Dios y dice: es cierto, lo que hemos hecho es pecado. Pero acto seguido se pone en el lugar del pueblo y dice: y nosotros pecamos. Él no dice: y ellos pecaron, ellos los que tú verás como tus siervos pecaron. No, todos hemos pecado. Pecamos contra ti. Vamos a ponernos de acuerdo, Dios. Sí, lo hicimos mal. Así no se debió haber hecho. Lo hicimos mal. Y después de que confiesa su pecado, Nehemías lanza una frase, una palabra en su oración, que es la palabra que construye muros. Es la palabra que tú y yo jamás podemos olvidar en nuestra vida de oración. Y esa palabra es pero. El versículo 9 inicia diciendo: pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces. Esta palabra, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. La palabra pero es la palabra favorita de un buen orador. Dios, hemos fallado, hemos hecho lo malo, pero clamo tu misericordia. ¿Sabes qué significa la palabra pero? Es la palabra que detiene la inercia del pecado. Es la palabra que detiene la inercia de la sentencia. La inercia es una fuerza en física. La inercia se conoce como esa propiedad que tienen los cuerpos de mantener
su estado de reposo o de movimiento. Entonces resulta que el pecado a nosotros nos acostumbra a pecar. Y cuando uno coge el camino de pecar y el mal hábito de pecar, es muy difícil dejar de pecar, porque es como si existiera una fuerza que lo tiene a uno peque, que peque, que peque, que peque, que peque. El chismoso. Ay, me la pusieron tan facilita. Yo no quería, pero haga usted de cuentas que es diabético y lo dejan justo enfrente de un almacén de ponqués de chocolate. Yo no me lo quería comer, pero es que ese olor, ahí vamos. La inercia nos empuja y usted se acostumbra al camino del ponqué de chocolate y ve el ponqué de chocolate. Oh, no. ¿Qué hace la oración de intercesión? Sí, te gusta el ponqué de chocolate, oh, no. Pero detenemos la inercia del pecado, la fuerza que tiene el pecado cuando nos presentamos delante de Dios y decimos, pero tú has dicho, el pecado me arrastra, pero Dios es más poderoso. La rabia me quiere dominar, la ira se quiere apoderar, pero Dios es el que gobierna mi corazón. Pero Dios, ponle un pero a mi vida y gobierna. Detén el camino que estoy llevando mal y gobierna, porque creo en ti. La oración detiene el juicio, la fuerza del juicio en nuestra vida, la fuerza de la derrota, la fuerza de la desolación, la fuerza del abandono, la fuerza del pecado. La oración es el pero que le pone límite al pecado. La oración es el pero que le pone límite a la desolación. La oración es el pero que le pone límite al poder del abandono y de la soledad. Era solo, estaba triste, pero ahora veo la luz gloriosa que me dio mi Jesús. Oración que vence esa inercia de la comodidad, del pecado, del temor, de la soledad. Oración que reconstruye un muro. Y el muro es construido. Y Nehemías llama a los hombres de valor y les da la misión de edificar el muro. Y si alguna vez usted quiere leer acerca de un gran hombre de Dios que haya hecho algo grande, coja los primeros capítulos de Nehemías y se va a encontrar el resultado de esa oración en acción. Ya para terminar, le quiero contar cómo termina la oración de Nehemías. Porque el muro es reconstruido. Un día, Jesús, la Biblia nos dice en Juan 8, si lo vamos buscando por favor, porque voy a leer algunos versículos de Juan 8. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8 que Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Se acuerda que esta prédica se llama el lugar favorito de tu vida? ¿Cuál es ese lugar especial en tu vida? Jesús tenía lugares favoritos, ¿sabes? No perfectos, pero lugares hermosos que él disfrutaba. Y uno de esos lugares espectaculares donde a Jesús más le gustaba estar era el monte de los olivos. Qué interesante esto. En el monte de los olivos ocurrieron cosas espectaculares. Ese es el lugar donde Jesús predicó la enseñanza del Padre Nuestro, por ejemplo. En el monte de los olivos es donde se hace la oración de Jesús llorando por Jerusalén. Oh Jerusalén. En el monte de los olivos es donde se empieza la aclamación de su entrada triunfal a Jerusalén.
En el Monte de los Olivos es el lugar donde se da la ascensión del cielo al cielo, estando allí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era uno de esos lugares favoritos de Dios, de Jesús aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice en Juan 8 que Jesús había pasado toda una noche en el Monte de los Olivos. Y mire esto. ¿Qué hacía Jesús en el Monte de los Olivos? Ese monte es el monte que separa la ciudad santa de Jerusalén del desierto de Judá. El Monte de los Olivos hace la separación de la ciudad santa del desierto. Y desde el Monte de los Olivos se podía ver toda la ciudad santa, toda la ciudad santa. ¿Sabe qué se veía desde el Monte de los Olivos? Las murallas de Jerusalén que Nehemías había reconstruido. ¡Wow! Entonces Jesús pasó toda una noche de oración ahí en ese monte, mirando esa ciudad y mirando las murallas alrededor de esa ciudad. La Biblia no nos cuenta qué fue lo que Jesús oró en el Monte de los Olivos, pero la Biblia sí nos cuenta qué fue lo que Jesús hizo tan pronto descendió del Monte de los Olivos. Su recuerdo al orar posiblemente fue la ciudad santa y las murallas que rodeaban la ciudad. Y mire esto. Una noche subió al monte a orar y a la mañana baja al templo a enseñar a todos. En ese momento, cuando Jesús está en el templo después de haber pasado la noche orando en ese monte, le traen a una mujer pecadora que habían sorprendido en el mismo acto del adulterio, y se lo traen los maestros de la ley y la ponen a sus pies. Él ya no está en el templo, está a las afueras del templo, un templo rodeado por murallas, murallas de piedras construidas, y le tiran a la mujer a los pies. Y la Biblia dice, escuche esto tan poderoso, que los fariseos trajeron a esta mujer para tentar a Jesús. Ellos estaban usando el pecado del adulterio de una mujer para encontrar argumentos para poder sorprender a Jesús en una falta de la ley. ¿Qué debemos hacer con esta mujer, maestro? Acaba de ser sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley dice que a esta mujer la tenemos que apedrear. ¿Con qué van a apedrear a la mujer? Con las piedras que ellos tienen en el camino. Note esto: piedras que no construyeron el muro, piedras listas para acusar a los hermanos. Y Jesús se agacha en el suelo. Posiblemente recuerda lo que acababa de orar delante de su Padre y empieza a pintar con su mano en la arena. ¿Qué debemos hacer, maestro? Se levanta y dice esta frase: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y las piedras, note esto, caen al piso. Ellos estaban listos. Ellos no fueron a recoger las piedras para lanzarlas. Ellos ya tenían las piedras en las manos. La acusación.
está lista en nuestras manos. Pero los hombres de Dios sabemos que las piedras no sirven para ser lanzadas contra los hijos de Dios. Las piedras sirven para construir los muros. Y entonces Él dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se empiezan a escuchar piedras volver al piso. Y estos fariseos se van. Quedan solo Jesús y la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Ok, mujer, levántate, vete y no peques más. Escuche, y no peques más. ¿Por qué Jesús puede hacer esto? Porque la noche anterior había estado en el monte de los olivos construyendo la muralla que iba a proteger la vida de una hija de Dios que no debía morir a piedras, que debería entender que las piedras son puestas no para lanzarle a otro, sino para construir esa fortaleza que nos protege del dardo del enemigo. Iglesia, hay mucha gente hoy en la tierra lanzando piedras. Mientras el mundo lanza piedras, nuestro lugar es construir los muros. Mientras más piedras son lanzadas en juicio, en condenación, más tiempo tenemos que pasar construyendo muros y trayendo la santa ciudad de Jerusalén a la muralla que hemos construido alrededor con nuestra oración.